El mercado sigue tenso porque la Reserva Federal no tiene razones, al menos numéricas, para empezar a bajar los tipos de interés. De momento, los inversores confiados en que podamos estar en una balsa de agua que se mantiene tranquila. Segundo, sobre las 7 de la tarde, arrancamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. La reunión hoy entre Emmanuel Macron, Olaf Scholz y el polaco Donald Tusk ha sido el evento del día. En Berlín han estado las cámaras de todo el mundo puestas en un contexto en el que la tensión sigue estando ahí. Conversaciones para recuperar la relación franco-germana que en estos momentos sigue siendo protagonista de la ruptura aquí en Europa. Pendiente estamos del mercado y de cómo se lo está tomando. De momento Macron y Scholz siguen discutiendo la posición que se debe tomar con respecto de Ucrania. Todo en relación a las palabras que van a escuchar ahora mismo del francés pronunciadas hace un par de semanas. Le consensus, l'analyse collective était que d'ici à quelques années, il fallait s'apprêter à ce que la Russie attaque les 10 pays. Et donc, très clairement, la lucidité est là et le constat collectif est que, au fond, notre sécurité à tous est aujourd'hui en jeu. Hay que prepararse para un ataque, decía Emmanuel Macron, hay que prepararse para lo que pueda hacer Rusia en los meses que vienen y sobre la mesa dejaba la posibilidad de incluso enviar soldados OTAN al territorio ucraniano. Alemania dijo que no. Dabei bleibt es. Wir wollen nicht, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO wird. Um es klipp und klar zu sagen, als deutscher Bundeskanzler werde ich keine Soldaten unserer Bundeswehr in die Ukraine entsenden. Das gilt, darauf können sich unsere Soldatinnen und Soldaten verlassen. Y ahora las tensiones son tan grandes que se han convertido incluso en un asunto de preocupación pública en ambos países, tanto en Francia como en Alemania. ¿Hay alguna razón para un cambio de estrategia como el que hemos visto en esa ruptura de relaciones Berlín-París? De momento sobre la mesa parece que no, pero cada uno de los mandatarios tiene problemas políticos internos y tiene intereses que tiene que solventar en las semanas que vienen, sobre todo porque todavía está la amenaza de convocar nuevas elecciones en cada uno de los territorios. Ahora mismo Scholz tiene uno de los apoyos más bajos de toda la legislatura en Alemania. La economía no va bien y eso se demuestra a raíz de los votos. Hoy Polonia ha actuado de mediador. El primer ministro Donald Tusk básicamente ha tratado de evitar las tiranteces con un objetivo: hay que rearmar a Europa. Palabras similares a estas que pronunciaba hace un par de semanas. Europa musi zrozumieć, że to, co ten nowy wyścig zbrojeń, jaki narzuca Rosja światu, decía Tusk, en polaco, le estaban escuchando, que Europa tenía que rearmarse, que debía de protegerse para lo que pudiera suceder aquí en Europa. Y son 60.000 millones de euros ahora los que hay sobre la mesa bloqueados en el Congreso de los Estados Unidos. 50.000 millones los que ya Europa sí ha decidido a mandar hasta 2027 en ese marco de financiación plurianual, y hay otros 5.000 millones que están en liza y que se liberaban hace apenas unos días. Los socios europeos dicen que quieren hacer más para ayudar a Kiev, a pesar de que las relaciones siguen todavía estancadas en estos momentos de la guerra. Después, un desacuerdo fundamental sobre qué hacer en el futuro del conflicto si Donald Trump llegara a ocupar de nuevo el despacho Oval de la Casa Blanca en enero de 2025. ¿Por qué? Porque es Donald Trump el que dice que va a acabar con esta guerra eterna y es Donald Trump el que crea divisiones aquí en Europa, simplemente porque es el mandatario que ha querido dejar caer sobre la mesa a Vladimir Putin que pudiera atacar uno u otro país de Europa solo simplemente porque no aportamos nuestro 2% de PIB a la defensa. Es el compromiso de la Alianza Atlántica. Europa debe aumentar su reserva estratégica, debe aumentar las estrategias en defensa del viejo continente, autonomía en otras palabras, pero mientras tanto Macron y Scholz siguen con una división de opiniones que todavía se mantiene. Estados Unidos espera un gran paso para Ucrania a pesar de que ellos de momento no los dan. Y de aquí hoy miramos a los barcos que, como el que van a ver en pantalla en unos instantes, han ido navegando entre unas y otras aguas alrededor del mundo en los últimos años. Son estos buques petroleros como el que ven ahora mismo los que con bandera rusa
no viajan, pero sí con petróleo ruso dentro de sus estructuras. En este caso, petroleros que navegan por las aguas de todo el mundo, petroleros rusos que eluden las sanciones occidentales transportando ese crudo de los Urales desde un punto del planeta hasta otro. Esa flota oscura de Moscú con la que precisamente es el Kremlin, el que hoy, por cierto, abre las urnas para reelegir a Vladimir Putin hasta 2030, que se sigue lucrando de esa materia energética fósil. Ingoskrach es una aseguradora con sede en Moscú que ofrece una cobertura que es esencial para que sus clientes de transporte marítimo puedan transportar ese crudo de los Urales a lo largo y ancho del planeta. Pero la letra pequeña del contrato incluye una cláusula que es importante y se llama cláusula de exclusión de sanciones. ¿Esto qué pasa? Que invalidaría toda la reclamación que existiera en el caso de que un petrolero, como ese que han visto hace unos instantes en pantalla, tuviera un derrame frente a las costas de un puerto occidental, pongamos el puerto de Valencia. Allí, si uno de estos petroleros con crudo de los Urales, sancionado por Occidente, no puede estar ahí, pero si está, este seguro no cubre el derrame. ¿Quién lo tendría que cubrir? El Estado español. Lo tendría que cubrir dinero europeo, algo que podría poner en problemas a las diferentes cuentas públicas de cada uno de los países. Según los términos del límite de precios diseñados por el G7, las aseguradoras, armadores, administradores de buques occidentales deben evitar involucrarse en las exportaciones de petróleo ruso vendidas a más de un precio máximo fijado, ya lo saben, en $60 el barril. Y ahora vamos al siguiente gráfico porque es verdaderamente ilustrador de cómo ha ido modificándose el petróleo ruso a lo largo de estos últimos 2 años de guerra en Ucrania. Y es que aquí se refleja con una franja más en azul clarito la cantidad de petróleo que se ha transportado por la flota oscura que utiliza Rusia. Sin embargo, el más oscuro es el que refleja cuál ha estado asegurado por los países occidentales. Y sí que hay una gran variación desde mayo de 2022 hasta enero de 2024. Ahí se observa cómo cada vez ha ido disminuyendo a más, de los 80 a poco más del 20%, la cantidad de petróleo que se ha transportado con seguro para, en cualquier caso que suceda algún problema, estar asegurados en Occidente. ¿Qué ha pasado? Que se ha modificado todo ello y la flota oscura ya comprende prácticamente la totalidad, del 70 y tantos % hasta el 100%, del petróleo ruso que se exporta al resto del mundo y que lo transporta esta flota oscura que de momento parece que tiene problemas con los seguros. Una estrategia que puede, como les decía, poner en jaque a los estados europeos porque tendrían que pagar ellos en caso de que hubiera problemas de contaminación internacional. Son datos de Kepler que identifican que 191 viajes de petroleros de crudo han partido de puertos rusos en el Báltico. En los últimos 3 meses, de ellos 140 buques eran sobre barcos que no tenían seguro de proveedores occidentales. Esta es una de las grandes claves del día en el que comienza, ya lo saben, esas urnas, en el que se abren las urnas, comienzan las elecciones en Rusia, un asunto que hemos tratado a lo largo de toda la programación durante el día de hoy, que veremos en los resultados a partir del lunes, 7 de la mañana, en tiempo de Business Connection. Y antes de ello, miramos a otro de los grandes protagonistas del día, que hoy discurre y también nos hace mirar de nuevo a China, el gigante asiático. Este país vuelve a ser el protagonista y Xi Jinping, su presidente, uno de los grandes rostros que ahora mismo tienen problemas económicos y no saben solucionar de una manera clara. La recuperación en China no viene por la parte del sector inmobiliario, de hecho es el mayor de sus problemas, pero la recuperación en China ahora ataca a otro de los grandes negocios del que se han valido del gigante asiático, como es el del lujo y concretamente las ventas de diamantes. La recuperación en este sector nos da la clave de lo que está pasando, que la confianza interna en el país se está hundiendo. ¿Por qué? Porque las ventas de diamantes se han desplomado. En China ya no se venden diamantes, o al menos no tantos como antes. En el último año se han desplomado las ventas un 3%. Esto traducido es que la región de Gran China, que comprende Taiwán, comprende Macao, comprende Hong Kong, pero principalmente a la China continental, está suponiendo un gran lastre para compañías del lujo radicadas aquí en Europa. Estamos hablando de grandes grupos como Louis Vuitton. Las ventas de joyas de diamantes han llegado a caer por debajo de los 13.000 millones de dólares y en el siguiente gráfico queda especialmente reflejado qué es lo que está pasando en aquel país. Las ventas y las pérdidas se han disparado en los últimos años. Las ventas de joyas de oro han aumentado en el entorno de los 8%, pero la demanda china se ha vuelto a hundir en la parte de los diamantes, con lo que deja caer que, más allá del inmobiliario, ese gran problema de la economía del gigante asiático, el lujo, los diamantes vuelven a ser otro gran lastre que, como les decía, da la seguridad de que la confianza
de los chinos en su propio país, en su propia economía, poco a poco está cediendo. Son grandes claves de esta jornada las que hemos ido dibujando en estos últimos minutos. Nosotros hacemos una breve pausa para publicidad y a la vuelta enseguida abrimos consultorio de inversión. Lo vamos a hacer con Gonzalo Cañete hasta en punto. A partir de entonces, tertulia macroeconómica. Publicidad, unos instantes y volvemos.